En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 28 de febrero del año 2022, lunes de la 8ª semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. Las oraciones de la misa son del domingo 9 del tiempo ordinario y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada con referencia al Salmo 24, versículos 16 y versículos 18. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis trabajos, y perdona todos mis pecados, Dios mío. De la primera lectura empezamos el día de hoy con la primera carta de San Pedro, la primera carta de Pedro, tomada del capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes también tienen fe en Dios. Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que le tiene preparada y que Él reservará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola en el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Iniciando esta carta, Pedro habla de cómo es la misericordia de Dios Padre al resucitar a su Hijo. ¿Misericordia para quién? ¿Para Jesús o para los discípulos de Jesús? Aquí el mismo Pedro nos está diciendo que la misericordia va para los discípulos de Jesús. Jesús, al resucitar, regresa a los suyos. Y regresa para terminar de alguna manera la misión que le fue encomendada, pero de una manera diferente. Hay que recordar que Jesús al resucitar se le presenta a solo unos cuantos, y entre ellos a sus discípulos. Por eso, Pedro nos dice, porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él reservará al final de los tiempos. ¿Cuál es la fe que se tiene en Dios? La enseñanza que Dios dio al resucitar a su Hijo. Y de esa manera dar testimonio de la vida eterna. Pero ahora, ¿qué nos habla Pedro de Jesús? Por esta razón, dice, alégrense aún cuando tengan que sufrir un poco por las adversidades. Jesús nos dio muestra de que el sufrir por las adversidades tiene una recompensa, que es la resurrección. Pero no la resurrección física, sino esa resurrección que siempre Jesús habló
estar presente junto con Él en el reino del Padre, en el lugar del Padre. Muchos nosotros lo entendemos como que es el cielo. Otros lo entienden como el reino de Dios y otros más estar en la presencia de Dios. Aún así, en la forma en la que sea, estamos con Cristo y con el Padre de Cristo, el Mesías, el ungido. Por eso, al momento de hablar de las pruebas, que es lo que nos está hablando Pedro en este caso, las pruebas nos las pone el mundo. El mundo constantemente nos está haciendo titubear, nos está haciendo flaquear. ¿Y quién pone las pruebas en este mundo? Satanás, el divisor. Hay que recordar aquel pasaje que nos cuenta Lucas, que nos cuenta Juan, cuando después de que baja el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Es el lugar donde se va a encontrar con su verdadero yo, hijo del Padre. Pero ¿quién también está allá? El tentador, el divisor, donde le hace propuestas al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el que contesta fortalecido? El Hijo de Dios. Ese es el tipo de fe y ese es el tipo de esperanza que estamos encontrando. Recuerden que Santiago habla, en las lecturas que acabamos de hablar, del hombre que es terreno y que tarde que temprano va a llegar a ser el hombre celestial. Bueno, aquí Pedro nos está haciendo esa alusión también. Y al último nos dice, a Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. ¿Por qué amamos a Cristo? Porque es el ejemplo que nos acerca al Padre. Es el ejemplo que nos da esa semilla en el corazón para entender el trabajo que Dios Padre ha hecho para con el hombre. Es por eso que nos dice, al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible. Porque, al fin de cuentas, la fe que Jesús sembró en sus discípulos, en sus apóstoles y en aquellos que reconocen la palabra del Evangelio, que reconocen la palabra de Jesús, es la salvación de las almas, que es la meta de la fe. Hermanos, acrecentamos nuestra fe, mantengamos esa fe fuerte y leyendo estos textos fortalecemos ese hombre celestial y que poco a poco va a ir dejando el hombre terrenal. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús, mirándolo con amor, le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrando porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras,
Pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Estos versículos que Marcos platica acerca de esta enseñanza de Jesús, pues básicamente tiene dos enseñanzas básicas. La primera es el cumplir los mandamientos. Este muchacho pregunta: ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? La vida eterna. Ya hemos visto que sí es un punto difícil alcanzar la vida eterna, porque prácticamente hay que ser perfecto y hay que ser apegado al Evangelio. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Ya lo dice el mismo Jesús al final de estos versos. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Le lista una parte de los mandamientos: no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar el testimonio falso ante el hermano y no cometer fraudes. También el honrar al padre y a la madre. Todo eso, le dice el joven, ya lo he cumplido. Y a lo mejor muchos de nosotros también lo hemos cumplido. Podemos decir que con esto ya estamos alcanzando el reino de Dios o la vida eterna. Pero ¿qué nos hace falta? Y Jesús pone el punto o el dedo en lo que más importa para este mundo: la riqueza. Ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y luego ven y sígueme. Ese vender todo lo que tienes, sobre todo para este joven que dice que tenía muchos bienes, le es sumamente difícil. Porque hay que recordar que el rico, cuando pone su confianza en la riqueza, es donde cuida la riqueza. Allí está el corazón. Pero cuando la riqueza no es importante, sino la misma riqueza nos sirve para generar más riqueza y a su vez para ayudar al hermano o a más hermanos, entonces no se convierte en riqueza. Se convierte en la ayuda para el hermano. Se convierte en la providencia que Dios nos da para ayudar al necesitado. Esa es la diferencia de riquezas. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero si en eso pones tu confianza, el dinero no te va a ayudar de nada. En cambio, si tienes todo el dinero del mundo y lo pones a servicio del hermano, entonces esa multiplicación de bienes automáticamente es la bendición que Dios da. ¿Qué otra cosa nos dice Jesús? Jesús hace esa recomendación de lo que es imposible para el hombre, porque los mismos discípulos dicen: entonces, ¿quién es el que se va a poder salvar? Si eres rico, no te vas a poder salvar. Si eres pobre, tampoco te vas a poder salvar. Entonces, ¿quién?, le preguntan los discípulos. Jesús, ¿qué es lo que contesta? Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Ese es el tipo de riqueza que nosotros debemos de buscar. Buscar ayudar al hermano y no depender de los bienes. De la oración colecta, hoy lunes 28 de febrero del año 2022,
lunes de la 8ª semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del domingo 9 del tiempo ordinario. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda sernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.